Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer el ritual del solsticio de invierno. Ocurre en el hemisferio norte el 21 de diciembre, que es cuando se recibe al espíritu de la Navidad. En el hemisferio sur se celebra el solsticio de verano, pero este ritual se puede hacer tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque lo que vamos a pedir es eliminar todo lo negativo que nos ha pasado durante el año y todo lo que queremos pedir para que nos traiga el nuevo año. Es decir, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, sea verano, sea invierno, igualmente es Navidad, igualmente termina el año y de la misma manera nos tenemos que despojar de todo lo malo que nos haya pasado durante este año y pedir nuestros deseos para todo lo que queremos que nos traiga el nuevo año. Así que para hacer este ritual, para recibir al espíritu de la Navidad, el 21 de diciembre necesitamos una vela blanca. Este ritual lo puedes hacer solo para ti o lo puedes hacer para todos los miembros de tu familia, pero todos los miembros de tu familia que viváis en la misma casa. Es decir, lo puedes hacer para ti, tus padres y tus hermanos, puedes hacer para ti y tu pareja, para ti y tus hijos, o sea, es para pedir para todos los miembros de la casa, si quieres, claro, si no lo haces solo para ti, para todos los miembros de la casa, pues eliminar todo lo negativo del año y todo lo que queremos que nos traiga el año nuevo. Así que una vela, si puede ser de esta gordita, un velón, más alto, más bajo, pero que no sea una velita fina larga si vas a pedir para más personas. Una vela blanca que es símbolo de pureza, que es símbolo de paz. También se van a necesitar velas de estas pequeñitas, velas de té, le llaman, de color rojo, que es símbolo de protección. El rojo también es el color del amor, también es el color del éxito. Vas a necesitar 12 velas, representando a los 12 meses del año. 5 tipos de hierbas, de elementos vegetales, porque 5 es un número impar y los números impares potencian más la parte espiritual, y qué mejor que en un ritual de este tipo en el que le damos la bienvenida a ese espíritu de la Navidad, que potenciemos esa parte impar. Igualmente los olores de la Navidad, que es la canela, trae amor, dulzura, trabajo, es protectora, da suerte. Vas a necesitar también anís estrellado. El anís estrellado es protector y limpiador de la energía. También clavos de olor. El clavo de olor también atrae suerte, atrae éxito y atrae amor. Vamos a usar naranja. En este caso es naranja cortada a rodaja y seca. La manera de secar la naranja cuando la cortamos así es cortar las rodajitas, las rodajas las metes en agua y sal durante 10 minutos, 20 minutos para que se vayan limpiando y purificando, y luego las pones a secar. Estas todavía no están totalmente secas porque las puse ayer, pero da igual, se va a secar mientras que termine de hacer el ritual. Con una naranja entera es suficiente. Y el otro elemento, yo he elegido el olivo. En primer lugar porque tenía un olivo cerca de casa y me venía bien. Pero tiene que ser ramas de un árbol o ramas de una planta, pero tienen que ser ramas. Pueden ser ramas de laurel, que atraen el éxito, pueden ser ramas de romero, que atraen suerte, pueden ser ramas de pino, que traen protección, ramas de roble, que aporta fuerza. Y yo he elegido las ramas de olivo porque pues trae limpieza, purificación, paz, armonía, y las he elegido por ese motivo. Pero puedes elegir la que tú quieras o la que mejor te venga. Y también algunos adornos de Navidad, piñas, algunas bolas. Es un ritual, y como un ritual que es, lo debes hacer sobre un altar donde tienen que estar representados el agua, el aire con el incienso. Yo estoy aquí quemando incienso de Navidad, sal representando la tierra, fuego, y no verás que me falta mi vela de altar, pero como no tenía sitio, pero tienes que tener puesta tu vela de altar. Bueno, vas a necesitar 2 papeles. En uno tienes que escribir todo lo que quieres eliminar de lo que te haya pasado este año, o de lo que os haya pasado, si lo haces a nivel familiar, lo que os haya pasado este año. Cosas que quieres que desaparezcan de tu vida o que desaparezcan de vuestras vidas.
a quien tú le tengas fe, le pides que te quite de tu vida o quite de vuestra vida todo eso que haya pasado este año y quieras eliminarlo. Haces una lista, ojalá nada más que tengas que poner solo una cosita, pero haces una lista de todo lo que quieres eliminar, para ti, para tu marido, para tu madre, para tu padre, para quien tú quieras. Haces la petición, al final lo firmas y das gracias, porque sabes que esa fuerza a la que tú le estás pidiendo te va a conceder ese deseo de quitar de tu vida todo lo que quieres borrar. Y en el otro papel, todo lo contrario, tienes que pedir a la misma entidad, a la misma fuerza a la que le hayas hecho, a la que le estés haciendo tu petición, que te traiga todo lo que quieres en este nuevo año que comienza, tanto para ti como para cada uno de tus familiares, si lo haces para la familia. Al final lo firmas y también da gracias, porque sabes que te lo va a conceder. El siguiente paso es consagrar la vela. Tienes que escribir tu nombre y el nombre de las personas a las que vayas a incluir en este ritual desde la mecha hacia la base, en vertical, todos los nombres alrededor. En ese caso tiene que ser desde la mecha hacia la base, porque la función de esta vela es atraer nuestras peticiones. Entonces desde la mecha hacia la base. Y una vez que hayas escrito el nombre de todos, con aceite de canela, si no tienes aceite de canela, pues con esencia de canela, impregnas todos los nombres. Primero impregnas todos los nombres. Y luego, una vez que ya los hayas impregnado, agarras la vela entre tus manos y, si puedes, medita durante 5, 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que creas necesario, ¿vale? Sintiendo y visualizando cómo todo lo malo se va de tu vida, de vuestra vida, y viene todo lo positivo. Yo lo voy a hacer en este recipiente, pero lo puedes hacer en el recipiente que tú quieras, en una bandeja de plata, en una fuente de cristal, en el que tú tengas o quieras. En el fondo, como es de mimbre, para que la cera de la vela, cuando se vaya derritiendo, no queme el mimbre, yo le voy a poner un plato. Y el papel donde tengo escritas las peticiones de lo que quiero que me venga en el nuevo año, lo pongo sobre el plato con las letras hacia arriba. Y encima coloco la vela ya consagrada. Ahora, alrededor le voy a colocar las ramas. Le voy a colocar así. Voy a poner una más por este lado. No te importe que toque la vela. Luego, con 3 ramas de canela, formamos un triángulo. El vértice tiene que estar apuntando al norte. Luego, con 7, el número que representa a la magia, también es un número impar y un número que trae suerte, ponemos el anís estrellado, 7 piezas de anís estrellado. 7. Luego le ponemos clavo de olor. Pues le pones 1 por cada miembro de la familia que tú hayas puesto en la vela. Suponiendo que seáis 4, pues pones 1, 2, 3 y 4. Si sois 2, una pareja, pues pones 2. Y ahora vamos a rodear con las rodajas de naranja. Con las rodajas de una naranja entera. Ya tenemos la vela con las ramas, la canela, el clavo, el anís estrellado, la naranja, y ahora vamos a pasar a consagrar las 12 velas. Hay que poner en cada una de las velas el mes que representa, es decir, escribes enero y con el aceite de canela te impregnas el dedo y en el sentido de las agujas del reloj visualizas tu mes de enero. En otra, igualmente febrero, marzo, abril, así en todos los meses del año. Y ahora las voy a colocar. Tienes que colocarlas formando un triángulo: enero, febrero, marzo en el norte, abril, mayo, junio en el este, julio, agosto, septiembre en el sur,
octubre, noviembre y diciembre en el oeste. Entre medias pues puedes colocar unas piñas, unas bolas, unos adornos navideños para decorar el altar. Y aquí ya si ves, como tengo puesta en el centro mi vela de altar, el elemento agua, el fuego, la tierra y el incienso, que es incienso de Navidad, que con este incienso de Navidad también puedes, en el sentido de las agujas del reloj, espolvorear por encima el ritual. No es obligatorio. Comenzamos prendiendo las velas pequeñas. Comenzamos por enero y terminamos por diciembre. El último paso es quemar todo lo malo, todo lo negativo que nos ha pasado durante el año. Lo quemas con la vela central. Lo pones sobre un plato. Dejas que se queme por completo, ¿eh? Si se te apaga, no te preocupes. El poquito que quede lo vuelves a quemar hasta que se termine por completo. No quiere decir porque quede un poco sin quemar es porque no se va a quitar. No, pues si no se quita, nosotros insistimos. Pero todo lo malo fuera. Y cuando quedan esas cenizas, el papel quemado, te vas a la puerta de tu casa o por la ventana y con fuerza, esa fuerza que sale desde dentro, sopla bien lejos, que se vaya todo ese negativo, que se vaya. Porque ya tienes aquí todo el ritual preparado para todo lo bueno, para recibir todo lo bueno que estás pidiendo. Cuando se terminen de consumir las velas pequeñitas, con un apagavelas ya puedes apagar la vela central. Y al día siguiente, el día 22, pues lo vuelves a prender, lo dejas un par de horas y apagas. Da igual, por la mañana, por la tarde, por la noche, lo importante es que lo hagas en el momento que tengas mayor tranquilidad. Ah, bueno, que se me olvidaba, si te has quedado hasta el final del vídeo, igual que en el solsticio, en el ritual del solsticio de verano hice un sorteo, en el ritual del solsticio de invierno hago otro. Este es mi mortero, me lo habéis visto en unos vídeos que he hecho sobre cómo se hacen inciensos y algunos té. Y me habéis preguntado muchísimas personas, me habéis llamado por teléfono, me habéis enviado email, me lo habéis preguntado en los comentarios, que dónde podía comprarlo, que sí, os podía enviar uno, y he ido a la tienda. La tienda es Cosmo, es una tienda que está en la calle Feria, en el barrio de la Macarena, en Sevilla, no tiene tienda online. Entonces fui y solamente le quedaba uno, no saben si van a traer más. Entonces, como nada más que pude comprar uno, lo voy a sortear. Si quieres conseguir este mortero, yo te lo envío a cualquier parte del mundo, ya vivas en España como en cualquier otro país. El requisito es escribir un comentario debajo de este vídeo, pero debajo de este vídeo a través del canal de YouTube, no a través de las redes sociales ni a través de mi blog, que evidentemente también publicaré este vídeo ahí. Tiene que ser a través de YouTube. Y entre todos los comentarios que escribáis, pues yo haré un sorteo, subiré un vídeo con el resultado del sorteo, y si te ha tocado, pues yo te lo envío. Estamos a la espera que vengan más morteros como este, pero de momento solamente queda este. Así que si lo quieres, escribe un comentario aquí abajo y te lo llevas. Bueno, pues este es el ritual del solsticio de invierno, para recibir al espíritu de la Navidad, para quitar todo lo malo que nos ha pasado a lo largo del año, para que nos vengan cosas buenas y nos vengan esas cosas que deseamos para poder disfrutar a lo largo del nuevo año. Lo puedes hacer tanto si entras en el invierno como en el verano, es decir, tanto si estás en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y yo os deseo una feliz Navidad, que seáis muy felices. Nos vemos la semana que viene con el incienso de la Navidad. Un beso.